Y en el estudio de Despierta, Marwan Soto Antaki, analista de toda esta región. Platiquemos un poquito, Marwan, qué es lo que está pasando en Siria, qué significa este último ataque estadounidense. Bienvenido. Muchas gracias, Ana Santos. Marwan. Híjole, es el momento en el que posiblemente se empiecen a redefinir las cosas. ¿Es un parteaguas? Es un parteaguas, pero no necesariamente a partir del ataque directo de Estados Unidos por primera vez contra tropas del régimen, sino por la reacción de todos los espejos que hay alrededor de ellos, de todos los distintos bloques paralelos a el ataque. Al final, las naciones del Golfo se habían separado un poco, se habían distanciado del régimen de Bashar al-Assad, del apoyo a la oposición. Al mismo tiempo, milicias como por ejemplo, tanto el Hezbollah como algunos de los islamistas se habían desmarcado un poco de todos los asuntos, y a partir de esto empieza a haber reacciones de cuál va a ser el nuevo papel de estos distintos actores dentro del conflicto. ¿Por qué? Porque al final sí existe dentro de Siria un sector que está de cierta manera, como decíamos aquí el viernes, apoyando la acción de Trump, no porque estén a favor de Trump, sino por la desesperación después de 6 años donde no se había hecho absolutamente nada, pero al mismo tiempo también existe esta postura de no queremos que vuelva a haber una intervención de Estados Unidos de manera directa en un conflicto. Hay que pensar otra cosa, que eso lo podemos analizar hoy a partir de la distancia, quizá el viernes no lo podíamos ver, es qué pasa si el que está ganando de este ataque puede ser el mismo Assad. Tratábamos de decir que quizá el ganador era el Daesh, el Estado Islámico, porque ya no existían los aviones cercanos a Homs que podían atacarlos, y pensábamos que, como por ejemplo con la pérdida del 20% de las tropas de los aviones sirios, el que estaba ganando era el Daesh. ¿Qué pasa si a partir de estos ataques el que gana es Assad, porque por fin logra, después de unos meses donde al parecer se veía que había ciertas coincidencias entre Estados Unidos y Moscú, logra distanciar absolutamente a Moscú con Washington? El primero que quiere que no haya alguna cercanía entre Moscú y Washington es el régimen de Assad. Ahora lo está logrando. Ahora, ¿estamos completamente seguros de que estos ataques químicos fueron lanzados por el régimen de Assad? Es que no hay manera de que sea otro, no lo tenemos. A ver, no tenemos una prueba, no tenemos... ¿no? A ver, no tenemos manera de afirmarlo a partir de ahí una foto de Assad apretando un botón rojo. Eso no va a existir. Pero eso no va a existir nunca en ninguna guerra, y mucho menos en la guerra siria. Había una visión, por ejemplo, el pretexto que dieron los rusos de que en realidad se trataba de un bombardeo en contra de un almacén donde estaban las armas químicas, lo cual lo hace imposible, porque las armas químicas necesitan un precursor, que no viajan juntos, que no están pegados. Entonces quiere decir que si fue el bombardeo que los liberó, le dieron al mismo tiempo al precursor, al gas, y lograron hacer que se mezclaran para poder hacer el efecto de las armas químicas. Es imposible que eso haya ocurrido. Ahora, Assad sí había bombardeado con armas químicas a su propio pueblo en distintas ocasiones. Alrededor de 100 y tantos ataques de armas químicas desde 2013, después del bombardeo en Ghouta, que dejó al menos a 1000 personas muertas. Estamos hablando de 14,000 y cacho personas que han sido sometidas a agentes neurotóxicos. Estamos hablando de 100 y tantas personas muertas después de Ghouta por armas químicas. Y como hemos venido diciendo, las armas químicas no solamente están en manos de Assad, y las armas químicas no son solamente el gas sarín. Hay reportes de ataques con gas mostaza por parte del Daesh, y existe otra versión que no se toma tan como arma química hasta que ya se usa, que es con el cloro, porque el cloro no necesariamente ya es un arma química empacada, sino es algo que se puede al final usar como armamento, y es en ese momento que se usa como armamento que ya se toma como armas químicas, pero está guardado y lo tienen los dos grandes bandos, el Daesh y el régimen de Bashar al-Assad. Marwan, ¿y qué opinión le merece en este escenario internacional los resultados que se obtengan en el G7 y la Unión Europea? ¿Cuál será el resultado? Que eso hoy acabamos de recibir la noticia que no va a haber sanciones por parte del G7 a Moscú. Se acaba de decir que sí se condena, pero no va a haber unas sanciones a partir de su corresponsabilidad, no necesariamente con este ataque, sino con los 6 años de guerra civil y la injerencia de Moscú, sobre todo en los últimos 6 meses que lo pudimos ver en Alepo. Entonces la reacción sí hay condena, y de repente empezamos a escuchar voces que dicen no puede haber una solución con Assad. ¿Cuál va a ser la solución?
O sea, al final, si estamos empezando a pensar en la división de Siria como quizá el futuro más cercano, es muy difícil pensar que no va a existir una participación no de Assad. Assad no es solamente un monolito. Assad es la gente del padre de Hafez al-Assad, son los alawitas, son los militares de vieja guardia. Pensar que ellos los vamos a poder excluir es de vuelta a pensar en la solución militar. Se puede remover como se puede remover al Estado Islámico. Es imposible pensar que se puede erradicar 100% esa facción, no el personaje, esa facción como la facción del Daesh, del Estado Islámico. Y ahí también nos tenemos que enfrentar a otras cosas que son un poquito más entrecruzadas dentro de todo el conflicto sirio, que es ver el momento en el que estamos para poder entender no solo la reacción del G7, sino también qué es lo que puede venir a partir de los siguientes momentos. Porque por un lado hay que pensar, se decía, cuáles son los motivos de Assad para poder hacer un ataque de armas químicas cuando al final está recibiendo toda la atención del mundo, que él podía estar muy bien sin tenerla. Primero, el distanciamiento entre Moscú y Washington. O sea, no hay solución posible en Siria si Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto los vuelve a poner en las esquinas en contrarias. Las esquinas, y eso le conviene a Assad, ¿no? Y la otra, que también hay que pensar que al final sí ha existido cierta injerencia de Estados Unidos, que ha ido subiendo un poco de nivel, que eso no le interesa por una sencilla razón. Habíamos hablado el año pasado de Alepo, cuando se logra recuperar la ciudad después de destruirla con los bombardeos rusos. Damasco está un poco ahí perdido, es el enclave del régimen. Hemos hablado de Idlib, pero hay todavía una ciudad que es la que viene ahora, que es Raqqa, que es uno de los bastiones del Estado Islámico, podríamos pensarlo como el equivalente a Mosul en Irak, en el que ahora están muy cerca los kurdos con armamento de Estados Unidos y con tropas de Estados Unidos. El último que quiere que esa ciudad sea liberada por Estados Unidos y las tropas kurdas no es necesariamente Assad, como Moscú. Sí, claro, los rusos no quieren que se queden ahí, porque al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay que entregar territorios. ¿Quién se va a quedar con esos territorios? Moscú no necesita que haya un territorio que esté al final bajo control de Estados Unidos en Siria. Marwan, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender este conflicto.